Psicoflix, episodio 226. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 226, en el que vamos a hablar de la fenomenología de la psicosis. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Jay, de nuevo, pues una semana más en muy buena compañía. ¿Qué tal, Darío? Hola, Jay, pues muy bien. Pues y a punto de anunciar muchas cosas, que tenemos muchas cosas y muy rápido, ¿no? Porque si no, luego la gente nos dicen que no se enteran. Yo creo que lo primero que vamos a avisar, Jay, Sí. es que nos vamos para Sevilla, al sitio, el sitio del cual ahora mismo forma parte de nuestro invitado, que ahora nos contará un poquito. Nos vemos en Sevilla el 11 de noviembre para estar hablando de psicología, tomándonos lo que sea, porque tú y yo alcohol no bebemos, que la gente podrá tomarse lo que quiera. El 50% a día de hoy están ya vendidas las entradas, o sea que no tardéis mucho, se están haciendo incluso viajes desde Málaga, bueno, ya os vais organizando. Vamos también con que tenemos cositas nuevas dentro de la suscripción. Como no, pues tenemos nuestros webinars con Daniela Esquivel y Claudia Guillot para hablar de conducta verbal y aplicaciones clínicas en el autoconocimiento, algo bastante relacionado con el episodio de la semana pasada que grabamos con Carmen Ortiz Funé, un poquito de yo y conducta verbal. Creo que va a ser muy interesante para la gente y también, y aquí ya me despliego, ¿no? Porque tenemos un experimento. Vamos a hacer un experimento dentro del grupo privado de Telegram. O sea que si tú, que estás suscrita o suscrito, no estás dentro del grupo de Telegram, te invito a que te metas porque vamos a hacer un chat anónimo. Vamos a hacer un chat en el que os podréis conectar sin saber quién se conecta y hablaremos de todas esas cosas oscuras que nos pasan, que no hablamos porque nos da vergüenza, y creo que va a ser un experimento interesante para validar algunas cositas, Uh-huh. ¿no, oye? Y aparte, nos queda una cosa, ¿no? Yo te voy a dejar a ti que tenemos un webinar gratuito también, ¿no? Pues mira, también pues con mucha ilusión vamos a tener aquí a Luis Valero en un webinar gratuito el día 24 de octubre. Os podéis suscribir en psicoflix.com y estará disponible tanto en directo a las 8 de la tarde como en diferido durante 2 semanas. Así que, Darío, yo ya no me enrollo nada más, que Venga, tenemos sí, aquí vamos para nuestro adelante. invitado esperando. Justamente hablabas de Sevilla, pues nuestro invitado viene directo desde allí. Él es Gabriel Ródenas, es facultativo especialista de área del Hospital Universitario Virgen Macarena en Sevilla. Es profesor universitario asociado, doctorando y experto en el campo de la psicosis. Bienvenido, Gabriel. Bueno, Bienvenido. muchísimas gracias por la invitación, Jay y Darío, la verdad. Me siento un poco cohibido aquí escuchándolos en directo. Bueno, has dicho ya que te has venido, pero ojalá tú hubieses venido aquí Pues a sí, Málaga y estuviésemos grabando en directo, pero bueno, nos veremos si se puede en Sevilla. por Y ahora nos supuesto. contarás un poco de ti, ¿no? Yo siempre hace buenas presentaciones, lo digo siempre, pero me gusta saber cómo es tu agenda, cómo es tu día a día, qué te dedicas. Cuéntame. Bueno, pues mi agenda ha sufrido muchos cambios en el último año, ¿no? Yo ahora mismo trabajo como psicólogo clínico a tiempo parcial en el Hospital Virgen Macarena. Ahora mismo he sufrido una serie de cambios, ¿no? En el último año y ahora mismo estoy en un servicio de interconsulta y enlace dentro del hospital, pues viendo pacientes que están ingresados por distintas patologías, ¿no? Y que tengan, pues bueno, alguna complicación, ¿no? En relación a su salud mental. Le hacemos, pues, valoraciones y tratamientos en ese contexto. También colaboro como profesor asociado en la Universidad Loyola, aquí en Sevilla. Doy clases en cuarto, que le mando un saludito a mis alumnos, que recomiendo mucho vuestros podcasts para las clases. Muchas gracias. Y espero que escuchen este también. Y Gracias. doy la asignatura de intervención en psicología clínica, que la verdad que la he cogido con mucha ilusión. Y bueno, después pues colaboro mucho también a nivel de investigación. Sigo en contacto con algunas líneas de mi hospital de referencia de la residencia, el Rocío, ¿no? Que lo voy a sacar mucho en este podcast porque de ahí vengo yo también un poquito. Y también, pues bueno, me encuentro inmerso en un proyecto de la tesis a la que también hay que dedicarle
algún tiempo. Entonces, pues sí. Sí, lo que pasa es que tengo buena compañía, tengo buenos directores y la verdad es que se está haciendo un camino duro, pero bien acompañado. Jope, Gabriel, no paras en un momento, ¿no? Que cuántas cosas estás haciendo. Habría que ver tu agenda diaria para saber dónde metes tantas cosas en un mismo momento. Y te quería preguntar, ¿no? Porque siempre al principio del podcast, pues nos interesa mucho vuestra historia. ¿En qué momento decides que la psicosis es algo que te interesa o cuándo empieza ese interés para ti, para el estudio de la misma? Pues mi trayectoria con la psicología es curiosa. Yo tenía muy claro desde el instituto que yo quería hacer biología. Y de hecho empecé a estudiar la carrera de biología. Me gustaba mucho, Ujú. pero tuve como, íbamos a hablar mucho de crisis, ¿no? En este episodio. Tuve como una crisis ahí un poco de identidad en un momento en el que me vi detrás de un microscopio y estaba muy interesado con mis microorganismos, pero tuve ahí como un momento de lucidez y digo, pues bueno, a mí lo que me gusta es tratar con las personas, no con los bichos, ¿no? Entonces supuso un cambio bastante importante, un punto de inflexión en mi vida, un riesgo, ¿no? Es un cambio bastante drástico, incluso en mi contexto no lo entendí en un primer momento y la verdad que después con las asignaturas y con los profesores que me topé en mi universidad, pues me di cuenta que acerté. Entonces mi contacto con la psicosis tuvo que ver precisamente con un profesor de la universidad, no sé si conocéis a Rodríguez Testal. Yo fui alumno interno del departamento de Petra y tuve contacto con él, con algunas de sus investigaciones, con su grupo. Después también conocí a Salvador Perona, que para mí ha sido un mentor, yo ya creo que compañero y amigo. Y a raíz de ahí, pues ya me interesó mucho el campo de la psicosis. Hice algunos voluntariados que ahora contaré un poquito más en detenimiento. Y después, pues ya en lo que es la residencia, es verdad que me metí de lleno en la línea de investigación de trauma, disociación y psicosis y bueno, seguí explorando ese campo. Después, pues complementé con una estancia externa, ¿no? En Londres, en el que estuve en el King College, en el departamento de estudios de psicosis. Y bueno, para mí es como mi gran amor dentro de la psicología, ¿no? Aunque es un campo complejo, con muchas frustraciones, pero para mí apasionante. Ujú. Bueno, pero también hay un girito en todo esto, ¿no? Y el título del episodio ya lo dice. Eh, ¿Por qué esta forma de entender, voy a decir la psicosis, aunque entiendo que podríamos abarcar los problemas psicológicos, ¿no? Desde la fenomenología. Pues mira, yo creo que resumiendo un poco, tampoco, no quiero tampoco contar mi vida, ¿no? Pero sí quiero contar como, ya que vamos a hablar mucho de experiencias, ¿no? Y de narrativas y de Ujú. experiencias, ¿no? Y de experiencias subjetivas o momentos personales, lo que es la psicosis. En mi caso hubo como dos situaciones que para mí fueron un punto de inflexión en cómo comprender o empezar a entender este tipo de situaciones, ¿no? La primera tuvo que ver precisamente mientras yo preparaba el PIR, pues como en la carrera desafortunadamente no hay grandes oportunidades de prácticas, ¿no? Y en mi año pues todas las que eran en hospitales pues se quitaron. Pues yo decidí que mientras preparaba el PIR y como forma también de esclarecimiento y también de, bueno, ver qué es lo que me iba a encontrar, pues intenté buscar algún tipo de prácticas que obviamente me costó la misma vida. Pero encontré una asociación aquí en Sevilla que se llama SAENE, que no sé si la conocéis. Bueno, es una asociación de familiares y pacientes con problemas de salud mental y la verdad es que me recibieron en un primer momento con los brazos abiertos. Yo estuve colaborando, digamos, en lo que es el club social, ¿no? Donde se hacían actividades Ujú. y lo típico, yo iba con mis prejuicios, ¿no? Incluso con mi propia suspicacia al principio, porque yo lo que entendía de la psicosis era lo que yo había estudiado en la carrera. Que al fin y al cabo eran síntomas, ¿no? Deterioro, incluso desorganización, ¿no? Conductas bizarras. Y pues yo con estas personas me dedicaba prácticamente a lo que eran actividades ocupacionales, tanto dentro como fuera de la asociación. Pues íbamos a hacer visitas culturales, deportivas, teníamos espacios de ocio pues tomando café y te ibas dando cuenta de que cuando eh, dedicabas tiempo no al diagnóstico, sino a escuchar a la persona, pues te dabas cuenta de que había historias apasionantes detrás de estas etiquetas, ¿no? Y de estos supuestos prejuicios. Y entonces para mí fue un punto de inflexión interesante
el poder descubrir, pues eso, a la persona detrás del diagnóstico, ¿no? Y después, obviamente, la residencia con algunas experiencias que también ahora contaré un poco más adelante, si os parece, pues supuso un cambio para mí de modelo en cómo yo tenía que entender para posteriormente abordar estas situaciones. Ujú. Claro, siempre que nos gusta pues también empezar el podcast con un poco pues de estructura para situarnos en relación a lo que vamos a tratar. ¿Qué entendemos por fenomenología, Gabriel? Pues la fenomenología en realidad viene de la filosofía, ¿no? Lo que pasa es que ahora, bueno, es una vertiente, ¿no? Que poco a poco se está recuperando en el campo de la salud mental. Ya gente clásica, que siempre volvemos a los orígenes, ya hablaban de esto, ¿no? Pues estoy hablando de Heidegger, de Husserl, incluso de Karl Jasper, que fue de los primeros en adoptar este enfoque, digamos, al estudio de la psicopatología. Y por decir una forma muy simple, la fenomenología aplicada al campo de la salud mental tiene que ver con eh, entender la experiencia subjetiva de la persona que tienes enfrente. Es más que un modelo en sí, que también se puede desarrollar, pero es como una actitud que hay que adoptar y sobre todo entrenar porque es muy difícil. Es como adoptar una posición bueno, estos autores denominan como la epogé, ¿no? Que es como poner entre paréntesis que para poder adentrarnos en el mundo de la experiencia de vida de nuestro paciente, por ejemplo, tenemos como que poner entre paréntesis todas nuestras preconcepciones, incluso nuestros propios modelos de partida, ¿no? Porque eso, si hacemos esto de primeras, podemos empezar a construir, pues, por ejemplo, una formulación un poco más limpia, un poco más pura, libre de prejuicios, ¿no? De encasillamiento, con el objetivo precisamente de entender la experiencia subjetiva, pues, de la persona que tenemos enfrente. Ujú. Claro, esto nos aleja de las etiquetas diagnósticas un poco, ¿no? Porque al final estaríamos dándole un sentido a toda la narrativa, subjetiva, por supuesto, de esta persona y de cómo su percepción va alterándose, ¿no? Y aquí es donde entra el concepto de ipseidad. ¿Podrías contarnos un poco a qué se refiere? Sí, como he dicho, ¿no? La fenomenología se ha ido abriendo paso en el campo de la salud mental y en la psicosis, que ¿no? Cuando a mí me hace mucha gracia porque me dicen, Gabriel, ¿tú qué entiendes por psicosis? Y yo digo, pues la verdad es que no tengo ni idea. La verdad, es un término tan amplio, tan complejo, que incluye tantas cosas que no sabría ni por dónde empezar. Entonces, después de reflexionarlo mucho tiempo, me quedo con un apartado, una frase que decía Jorge Tizón en un libro suyo sobre psicosis, ¿no? Desde un modelo integrador, que lo primero que aparece y sobre todo lo que influye muchísimo durante el desarrollo de experiencias psicóticas y de problemas asociados es un gran sentimiento de confusión. Más allá de la sintomatología productiva, la positiva, la negativa, ¿no? La desorganizada, es un sentimiento generalizado de confusión con respecto a uno mismo y confusión con respecto a los demás y al mundo que nos Ujú. rodea. Entonces aquí es donde entra muy bien el concepto de ipseidad, que al fin y al cabo entiende la psicosis como un problema del sí mismo, del yo, ¿no? Como núcleo de la propia experiencia que incluye sus aspectos, pues, digamos, más implícitos, pero también los aspectos narrativos y los aspectos sociales. Entonces, esta confusión se podía explicar precisamente como una ruptura, porque al fin y al cabo yo entiendo la psicosis como una ruptura biográfica, una ruptura en la identidad de una persona en un momento dado, ¿no? Entonces, el concepto de ipseidad reflejaría muy bien esta ruptura. Ujú. Dentro de esta ruptura de la iseidad, ¿cuáles son esos elementos que se ven alterados? Ujú. Sí, aquí ya vais a ver que el concepto de iseidad y los elementos que la incluyen se pueden solapar con otros que nos pueden resonar, ¿no? Y por ejemplo, hablaremos después quizás de metacognición, ¿no? Pero si hablamos de iseidad, desde la perspectiva fenomenológica incluiría como tres aspectos, ¿no? Uno más implícito, más latente, ¿no? Que no tiene un contenido en sí, que ese yo prereflexivo. Yo lo entiendo como que es nuestra brújula, ¿no? Es nuestro agente que va guiando nuestra propia experiencia, ¿no? Incluso es el yo activo, el yo, digamos, que tiene agencialidad, Ujú. pero no tiene en sí ningún tipo de contenido, no tiene un objeto, ¿no? Como dicen los fenomenólogos. Después englobaríamos el yo reflexivo, que ya sí entra en lo que sí son contenidos, ya hace preguntas con
quiénes somos, ¿no? Qué queremos y sobre todo hacia dónde queremos ir. Esto sería de forma estática, pero si ya incluimos en la vertiente más dinámica, ¿no? Más narrativa, pues encontraremos precisamente este yo narrativo que englobaría pues la propia identidad o el propio yo dentro de un marco más biográfico. Entonces se diría que la psicosis estaría y los problemas asociados estarían alterados como la base, que sería este yo prereflexivo, que obviamente pues después va a afectar al yo reflexivo y al narrativo. ¿Y cómo podemos ir evaluando, si esa es la palabra que puedo Sí. utilizar aquí, esta forma, ¿no? que las personas tengan de entenderse dentro de toda su experiencia? Yo, por ejemplo, bueno, hay instrumentos que evalúan las alteraciones del yo, ¿no? Por ejemplo, la EASE, que la de experiencias anómalas, que la desarrollaron autores como Stalengini, ¿no? Y Sass. Pero yo, por ejemplo, yo trabajo mucho desde una perspectiva, me gusta decirlo contextual y también muy narrativa. Entonces, para mí, una forma de evaluar esto es precisamente evaluando la identidad de la persona, quién es, ¿no? Porque te vas dando cuenta que, y no solo en psicosis, ¿no? Sino en otros trastornos también que impliquen una ruptura del yo, como puede ser, por ejemplo, un trastorno de personalidad, te vas dando cuenta de que hay elementos que se encuentran escindidos, disociados, ¿no? O incluso en esa propia narrativa hay huecos que no están cubiertos. Yo esto lo veo, por ejemplo, cuando se produce un ingreso después de un primer episodio psicótico, ¿no? Ujú. No entiendo por qué no se trabaja la propia experiencia del ingreso. Vienen personas a una primera consulta, ¿no? Post-hospitalaria y, y cuando les preguntas qué ha pasado te dicen, no sé, hay como un mes, pero no sé muy bien lo que ha pasado. O vienen ya con una narrativa externa que no han elaborado ellos mismos, ¿no? Entonces, una forma para mí de evaluar esta ipseidad es precisamente evaluando la biografía, la narrativa y la propia identidad de la persona. Después, si queremos añadirle, si vamos a hacer, por ejemplo, un trabajo metacognitivo, pues también podemos evaluar propiedades metacognitivas, ¿no? Que están muy relacionadas con este concepto de ipseidad. Ujú. Mm. Claro, esta narración que comentas, y creo que también es clave en la forma en la que entendemos cómo nos movemos por el mundo, estaba pensando en esas diferencias culturales que existen, ¿no? Porque lo hemos comentado en alguna ocasión en el podcast, creo que con el episodio de Fonseca, hablamos de que no es lo mismo que te dé un brote psicótico, si podemos usar esa palabra, en el Caribe y que te dé en Londres, ¿no? ¿Qué está pasando ahí para que se exprese de distinta manera? Sí. A ver, repitiéndome un poco la pregunta que he dicho antes de, ¿no? Que he dicho cuando me preguntan ¿qué entiendes tú por psicosis? Digo, no lo sé. Pero hay una cosa que no puedo decir 100% claro, pero que cada vez lo veo con más claridad. Y esto yo creo que también me ha influido el hecho de atender a personas en distintos países, ¿no? Con experiencias psicóticas. Quizás no sé muy bien qué sea la psicosis, no lo sabemos hoy en día, pero sí que creo que la psicosis y su desarrollo y su expresión está muy, muy determinada por el contexto. El contexto inmediato, pero también el contexto, digamos, más cultural, por ejemplo, ¿no? Y más social, porque efectivamente no es lo mismo una expresión en ciertos países que en otros. Si yo entiendo la psicosis como, ¿no? En mi cultura, en mi contexto, y tengo esos esquemas o esas representaciones de lo que significa la psicosis. Esto también lo hablaba Jorge Tizón, ¿no? Por ejemplo, con el término esquizofrenia y todos los significados que se le han asociado a lo largo de la historia, ¿no? El cine, ¿no? Significados de peligrosidad, bueno, lo vemos hoy en día incluso cuando sale una noticia, ¿no? De peligrosidad, de personas que tienen que estar aisladas, de enfermedad crónica, incapacitante. Pues obviamente todos llevamos en nuestra cultura esas representaciones interiorizadas. Pues obviamente si tanto yo como persona que experimenta psicosis o como persona familiar de alguien cercano con psicosis, pues la respuesta va a ser muy distinta. Pues por ejemplo, si yo entiendo la psicosis como una expresión más de experiencia dentro del ser humano, que en un momento pueden aparecer y que, por ejemplo, están muy normalizadas en mi cultura, como puede ser, por ejemplo, en ciertas culturas más de tipo colectivistas, ¿no? Ujú. Entender la psicosis pues como un contacto pues con mis espíritus o como algo que está normalizado y validado dentro de mi contexto. Pues obviamente esas personas van a tener un apoyo, le van a ayudar a crear un sentido de esa experiencia que en un primer lugar puede ser confusa
y por supuesto van a lograr que puedan integrar esa experiencia dentro de su biografía y en su vida, ¿no? Ujú. Me ha gustado mucho lo que has dicho antes, ¿no? Sobre integrar, por ejemplo, esa experiencia del ingreso dentro de la narrativa, porque, joder, al final podemos estar dando un sistema que ponga el síntoma y el problema por encima incluso de esa persona, distanciando un poco, incluso, ¿no? Ese yo de toda esta experiencia. Claro, Ujú. como al A final mí, hacemos más daño en eso, sí. sí. Yo en este sentido iba a traer como mi segunda experiencia, punto de inflexión, porque yo creo que es muy Ujú. relevante, ¿no? Y fue Vale. precisamente siendo R2 que estaba rotando por una unidad de agudos. Yo estaba con una compañera psiquiatra y que me perdone quien me escuche, ¿vale? Pero no va con ánimo ni mucho de crítica, sino simplemente para reflexionar, ¿no? Yo estaba con ella y tenía un chico que además precisamente tenía mi misma edad, ¿no? Que de eso también te resuena mucho, ¿no? ¿Dónde estás tú haciendo una residencia y dónde está este chico ingresado en una unidad de agudos, ¿vale? Y además no era su primer ingreso. Entonces yo me encontraba un chico que delante mía que estaba derrumbado, eh, vamos, totalmente roto. Digo esta palabra roto porque creo que es así. Y la persona que tenía enfrente, pues lo único que le lanzaba eran mensajes del tipo, tú lo que estás enfermo, tú lo que tienes un problema en la cabeza, tú lo que te tienes que hacer es tomarte la medicación que yo te diga. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una representación del modelo biologicista imperante, ¿no? Que hay. Entonces, claro, a mí eso se pusieron los vellos de punta escuchar eso, sobre todo cuando veía que el chico no te estaba prestando atención, estaba totalmente derrumbado. Curiosamente, al día siguiente me tocó estar con este chico y, claro, pues iba con miedo, ¿no? Sobre todo con miedo a dañar, ¿no? Que nos pasa muchas veces cuando nos estamos formando. Y me quité un poco esa entrevista anterior. Simplemente pues me dediqué a conocer a este chico, Mm. ¿no? A interesarme por él y me estuvo explicando pues precisamente pues todos los elementos que había perdido de un momento para otro debido pues a la sintomatología que había empezado a desarrollar, ¿no? Y sobre todo, pues, cuando esa narrativa que le estaba llegando desde los profesionales, él no estaba de acuerdo. Él estaba categorizado dentro de esta etiqueta que a mí odio tremendamente, que era paciente con nula conciencia de enfermedad, ¿no? Eh, Hicimos una consulta que yo recuerdo de las más satisfactorias, pero para mí de las más cansadas, por lo que implicó meterme en el mundo de esta Claro. persona, para entender un poco, porque él llegaba a esos razonamientos y entender de que no le pasaba nada, y totalmente respetable. Y que incluso en esas historias que desde fuera podemos pensar que eran descabelladas, ¿no? O que no tenían sentido, cobraban todo el sentido del mundo y te encontrabas que era una persona con unas necesidades, con unos miedos, como tendríamos cualquiera otro de nosotros, pero no se le estaba acompañando precisamente a que le pudiera dar un sentido a esa experiencia, ¿no? Entonces, para mí esto fue un punto de inflexión y sobre todo cuando la situación fue para mí muy dura, desencadenó en que el alta de este chico dependía de si se ponía la medicación o no. Entonces este chico lo rechazaba y al final le tuvieron que poner la medicación de forma involuntaria agarrándolo entre 12 personas, ¿no? Entonces digo, yo ahí pues fue una cosa tan dura para mí presenciar que yo me empecé a plantear de que era necesario otro tipo de modelo en la atención a estas personas, ¿no? A estas y a otras, pero en especial a estas, ¿no? Y fue pues, cuando empecé a descubrir pues modelos, por qué no decirlo, que partiendo de una base más humanista como puede ser este u otros, ¿no? Modelos contextuales, modelos basados en la biografía, modelos, pues eso, por ejemplo, modelos el poder amenaza significado. En ese sentido, iba descubriendo otro tipo de personas que pensaban, ¿no? Como tú, que no eras tú el que estabas loco, ¿no? Sino estabas en un contexto en el que no se te validaba este tipo de pensamiento, ¿no? Y este tipo de modelos. Y te vas a dar cuenta, pues, que sí son posibles otras formas de intervenir y que además que son deseadas, que no, que son las que son recomendables, porque lo dice la evidencia, ¿no? Claro. Estaba pensando sobre el abordaje que se utiliza en terapia, ¿no? Desde la fenomenología, y una de las cosas que destaca mucho es esa construcción de los significados de forma compartida. Y te quería preguntar por esto, ¿no? Porque de qué manera, por ejemplo, ¿no? Si nos fuéramos a este ejemplo que nos has puesto de esta persona, ¿cómo cambiaría el vocabulario que se usa en sesión? Sí. Voy a contártelo con otro ejemplo, ¿vale? De además de un chico que atendí recientemente. Poco tiempo, desafortunadamente, como he dicho, me tuvieron que cambiar de sitio, pero para que se entienda un poco esto, yo entiendo, cuando hablo de fenomenología, de psicosis, de identidad, ¿no? Incluso de disociación, que lo meto muchas veces porque está muy relacionado,
yo me tengo que ir inevitablemente a las teorías del apego, porque para mí es como el origen, ¿no? de entender todo este proceso de construcción. Al fin y al cabo, el ser humano, y de esto hablo con otras palabras, ¿no? Pero Carmen la semana pasada, al fin y al cabo nosotros nos vamos construyendo en relación al otro. Eh, Ujú. Nuestra propia identidad, sobre nuestros propios esquemas, si queremos llamarlo, sobre cómo funciona el mundo, ¿no? Incluso quiénes somos nosotros. Entonces, si tenemos unas experiencias en la infancia que nos acompañan de eso, estoy hablando de experiencias de, pues eso, graves, ¿no? Como se han visto que presencian muchas personas que después experimentan síntomas de psicosis, se producen como mensajes contradictorios, disociados. Entonces, todo lo que va a ser la formación del yo va a va a sufrir un riesgo de estar roto posteriormente por la aparición de situaciones vitales estresantes. Entonces, para mí, la fenomenología entiende que para ayudar a estas personas que están experimentando una ruptura por un cuadro psicótico, ¿no? Una ruptura de la identidad, si hemos dicho que la identidad se desarrolla en el marco de las relaciones, pues la recuperación también se tiene que desarrollar en el marco de las relaciones, en este caso de la relación terapéutica, ¿no? El yo, en este caso del terapeuta, ¿no? Tiene que servir como espejo sobre que la persona pueda ir reconstruyendo primero quién es, Ujú. ¿no? Y después su relación con los demás, con el mundo, porque le van a permitir así, pues, ir construyendo pues sus propios valores, su propio proyecto vital. Esto lo hablaba mucho Ángel Martín, ¿no? En el libro Sí. de las voces. Es como que él tenía un yo muy accesorio, ¿no? Hacía muchas cosas que no eran suyas genuinas, sino que iban impuestas por el exterior. Incluso cuando se recuperó de este episodio, pues también él tuvo un momento de reflexión sobre qué cosas quería incorporar y qué otras cosas no quería incorporar. Pues yo lo vi Ujú. muy claro con este ejemplo, ¿no? En terapia. Las personas vienen con un yo muy disociado, con partes que no están integradas y no somos nosotros los que le queremos, no los que le tenemos que dar una narrativa. Esto me ha pasado con un chico recientemente, ¿no? Le preguntaba por el ingreso, no se acordaba del ingreso. Y dice, bueno, ¿tú crees que te ha pasado? Y me decía, pues a mí me han dicho que he tenido un problema en las conexiones del cerebro, una disregulación y por eso me ha pasado lo que me ha pasado. Pero no, además te lo decía como con poco convencimiento, ¿no? Era como una narrativa hipotecada, ¿no? Un poco. Y después cuando le ibas preguntando, pues por distintas cuestiones suyas, pues se dio cuenta de que este ingreso le recordó al primero, que estuvo muy relacionado con una vivencia suya personal muy angustiosa, ¿no? Y poco a poco él fue, bueno, con mi ayuda, ¿no? Y poco a poco entre los dos, pues pudimos ir rellenando un poco ese hueco que tenía en su propia biografía, ¿no? Además, es una biografía reciente, ¿no? Pues el trabajo con la relación terapéutica es el punto de partida para este trabajo. Ujú. Te quería preguntar, y bueno, le hice esta pregunta también a Carmen, porque al final, aunque las sesiones sean muy relevantes, bueno, deja de ser una hora con suerte a la semana Ujú, y luego vuelta a la vida, ¿no? Ahí, ujú. en tu caso, a lo mejor puede haber también trabajo en equipo y me gustaría saber un poco si se tiene esta coordinación a la hora de referirse Ujú. al paciente. Claro, aquí va a diferenciar mucho del equipo en el que caigas, ¿no? Yo tengo experiencia en muchos equipos y hay algún equipo, por ejemplo, que dice que el psicólogo clínico te derivó al paciente con psicosis para que le convenzca, ¿no? De que se tome la medicación. Yo ahí ya he confrontado a muchos compañeros y con todo el respeto del mundo dice, si tú ¿no? has pensado este tratamiento, pues tú tienes que ser la persona encargada de trabajar esa adherencia. Yo trabajaré pues otras cuestiones que considere que son importantes, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el encuadre. El Ujú. encuadre, y desde esta perspectiva, el encuadre eh, es bastante, ¿cómo decirlo? Te relaja mucho, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, desde una terapia que está basada en principios fenomenológicos, como es la MERIT, ¿no? La terapia metacognitiva basada en el insight, pues al fin y al cabo tú te basas en la agenda del paciente, tengas media hora, 45 minutos, lo que sea. Yo con este chico tenía la oportunidad, por ejemplo, de tener una hora, pero si él en media hora había, digamos, satisfecho pues sus necesidades de ese día, no pasaba nada. ¿Vale? Date cuenta de que no tenemos, nuestro encuadre es importante, pero al fin y al cabo desde la fenomenología estamos intentando meternos en el encuadre del propio paciente. Entonces tenemos que ser flexibles. Si ese paciente en ese momento quiere hablar
de media hora como si son 15 minutos, ¿me explico? No, no pasa nada. El paciente se lleva... Si tú tienes en cuenta lo que se dice que es la agenda del paciente, sus necesidades, no pasa nada el tiempo que le eche. Te puede llevar a veces una hora, media hora o 15 minutos. No pasa nada. Mm. ¿De acuerdo? Entonces eso también nos quita un poquito de presión con respecto a los tiempos. Ujú. Claro. Claro. Estaba pensando sobre esto que estabas comentando, ¿no? Esta experiencia pues dialógica entre tú y el cliente, el paciente. ¿De qué manera podemos facilitar o la comprensión de una alucinación o un delirio en este marco? A mí me gusta mucho la psicopatología, pero más allá de, obviamente, de las categorías, ¿no? Sobre todo a nivel funcional, ¿no? Y yo siempre digo o así lo entiendo, de que los síntomas cuentan historias. Los síntomas no aparecen Porque sí, en claro. la nada, ¿vale? Aparecen con un sentido. Esto ya lo dice mucho Lucy Johnston, ¿no? Y en relación a la psicosis, pues tenemos a personas como Eleanor Longen que hablan muy bien de esto, ¿no? Entonces, desde la fenomenología hay una teoría que a mí me gusta mucho, que es la del yo relacional. No sé si la conocéis. Eh, pues básicamente, diciéndolo así de forma resumida, todos estos procesos que hemos visto de la identidad, ¿no? De la formación del yo, pues siguen una naturaleza dialógica de conversación, ¿no? Digamos, entre la persona y sus experiencias, entre la persona y sus síntomas, entre la persona, obviamente, y sus conocidos, incluso entre la persona y su propia narrativa, su proyecto vital, ¿no? Vamos revaluando, Ujú. vamos conversando con nosotros mismos. Entonces, al fin y al cabo, las alucinaciones tienen ese componente verbal. Vamos a hablar de alucinaciones auditivas, ¿vale? Que son como las más complejas, digamos, o las Sí. que más se relacionan con la psicosis. Entonces, ¿cómo entiendo yo o cómo entiende a mí? Es un modelo que me encanta que propusieron Marino Pérez con Salvador Perona, que como he dicho, es una persona con la que yo me he formado, ¿no? Y con otros autores, con Adolfo Cangas. Y ellos entienden el desarrollo, por ejemplo, de alucinaciones auditivas precisamente desde las experiencias tempranas. Como hemos dicho, ¿no? Las experiencias tempranas adversas eh, influyen en el posible desarrollo de, por ejemplo, apegos desorganizados, ¿no? Que esto a la vez influye en cómo vamos a desarrollar, pues, cierto tipo de esquemas de cómo va a funcionar el mundo, ¿no? Y cómo van a funcionar los demás. Pues el mundo va a ser peligroso, ¿no? El mundo es un lugar no seguro. También se ha visto que, por ejemplo, estos esquemas desorganizados, estos apegos desorganizados provocan después, más adelante, síntomas de tipo disociativo. Entonces, ciertas experiencias, como pueden ser recuerdos, pensamientos, sumados a elementos disociativos, van a provocar, precisamente con estos problemas en la ipseidad, de alteraciones o, digamos, de rupturas, y se van a formar como posiciones del yo que se encuentran disociadas. ¿Os acordáis de este yo más implícito, más tácito? Ujú. Va a adquirir una entidad externa, ¿vale? Entonces, esta entidad externa, como pueden ser recuerdos, conversaciones, pensamientos, que tendrían que tener como un proceso más implícito, más automatizado, va a adquirir una entidad que, pues, por ejemplo, puede ser la entidad de una alucinación auditiva, una voz. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es interesante y se retroalimenta. La voz aparece como un elemento sensoperceptivo, pero como he dicho, esta naturaleza dialógica también va a influir en cómo la persona se va a perturbar más o menos, ¿no? Y esto va a estar relacionado precisamente con las creencias que tenga esta persona sobre qué significa que tú experimentes una voz. Entonces, como he dicho, en contextos donde esto se experimenta como algo aversivo, como síntoma de una enfermedad de alguien que tiene está aislado, esa persona pues va a experimentarlo con una mayor angustia, mientras que otra persona que en su contexto, ¿no? se entienda como de una forma distinta, pues probablemente la perturbación sea menor. Entonces, obviamente, y hay una escala precisamente que desarrolló Salva y algunos compañeros que mide precisamente cómo es la relación de la persona con sus voces, si se resiste, si se somete a ella, si es agradable, si es desagradable. Y a veces de forma más simbólica o un poco más enmascarada, pero vamos, por mi experiencia, ¿no? Y por lo que leo, eh, siempre las voces tienen un sentido y están relacionadas con aspectos de la biografía de la persona. Voces críticas, voces incluso que ayudan, ¿no? Muchas veces. Entonces, claro, si la persona tiene un diálogo con sus síntomas,
También tenemos que utilizar el diálogo para que la persona se relacione de forma distinta con sus síntomas. Ujú. Claro, esto requiere de mucho trabajo, mucho análisis de la conducta verbal, también un buen espacio terapéutico. Y te enlazo esto con una pregunta que nos hacen por redes, porque creo que tiene que ver, que por qué la fenomenología ha sido progresivamente apartada de la formación universitaria. Ujú. Claro, esto es una pregunta muy difícil. Como digo, y ahora que estoy estudiando un poco de la historia de la psicología, sobre todo en España, nosotros le debemos mucho a la filosofía, ¿no? Mm, Porque al fin y al cabo nos desarrollamos en parte gracias ¿no? al estudio pues, del pensamiento, ¿no? y del ser humano, pero en un momento, y yo creo que ha sido importante históricamente y de hecho nos ha situado donde estamos, la psicología como disciplina se empezó a distanciar de la filosofía, ¿no? Como reclamando pues ser una ciencia en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que ese distanciamiento, esa separación entre disciplinas, pues quizá haya hecho que algunos modelos, algunas teorías filosóficas, pues las hayamos dejado en un segundo plano. ¿No? Pues entendiéndolas como que a lo mejor no son modelos que podamos utilizar de forma, entre comillas, científica para poder abordar pues, problemas de salud mental. Y yo pienso todo lo contrario, que precisamente, aunque nosotros tengamos nuestros modelos, ¿no? y nuestros marcos teóricos y usemos principios basados en la evidencia, pero yo creo que nos podemos nutrir mucho de otras disciplinas. Y, por ujú, ejemplo, la filosofía, pues indudablemente es una de ellas. De hecho, los fenomenólogos más ortodoxos dicen que tenemos que volver a entender las cosas y tal y como son. O sea, que dejemos de enrevesar un poco los vocablos y volvamos un poco a los principios, a cómo entendíamos las cosas. Dicho así de forma un poquito cómica, ¿no? sí, sí, sí. Pero tiene mucho sentido y poco a poco hay muchos psicólogos clínicos, incluso psiquiatras, que están intentándole dar una entidad un poco más sistematizada pues a estos principios, ¿no? Con psicoterapias pues que estén validadas, por ejemplo, instrumentos que validados, ¿no? Que eviten este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que es un buen momento para recuperar pues estas cosas. No hay que obviarlas. Ujú. Antes has mencionado la metacognición y me interesa también mucho esta parte porque está muy relacionada con todo lo que estabas comentando. ¿De qué manera podemos incluir la metacognición en el trabajo con la psicosis? Sí. Es muy curioso porque ¿cómo decirlo? Yo sigo elaborando mi propia concepción de la psicosis a medida que voy leyendo y voy teniendo relación con otros compañeros que parten a lo mejor de modelos distintos al mío, pero te dabas dando cuenta de que a veces estamos hablando de lo mismo pero con distintos idiomas. Entonces, curiosamente, yo con el tema de la cognición, de la metacognición, fue porque empecé a tener mucha relación y a leer mucho de los trabajos de Félix Inchausti, ¿no? Y claro, pues él veía que yo hablaba de una cosa a la hora, por ejemplo, del capítulo que hicimos para, ¿no? para el libro este de modelos de cambio. Yo quería hablar de fenomenología porque creo que era importante incluirlo y él quería hablar de metacognición. Y hablando un poco y poniendo en común, nos damos cuenta que habíamos como muchos nexos y por eso hicimos el capítulo de esa forma, ¿no? Porque de hecho las propias terapias metacognitivas, digamos, más modernas están basadas en principios fenomenológicos. Paul Lysaker, que es por definición el autor que ha desarrollado todo el trabajo metacognitivo, se basa en principios fenomenológicos para desarrollar sus terapias. Entonces, yo creo que hay que hacer como una fuerza a los orígenes. Si nos damos cuenta, el término de esquizofrenia, al fin y al cabo, bueno, significa algo así como ¿no? la ruptura de la mente, ¿no? Incluso Bloyer ya decía que la esquizofrenia o la psicosis era un trastorno de las asociaciones o de la pérdida de la capacidad de síntesis. Que si os dais cuenta, ya vamos hablando un poquito de yo y de ipseidad y de identidad en esas formulaciones. Entonces, esto, como lo reformuló más recientemente Lee Sacker, pues que toda esta trastorno de la ipseidad, ¿no? Del yo, de la pérdida, digamos, de integración entre funciones, si queremos llamarlo, pues al fin y al cabo se podía englobar en lo que él denominaba una disfunción metacognitiva, ¿no? Metacognición como ese conjunto de complejo de procesos que nos permiten pues tener una monitorización de pues eso, de nuestros propios procesos cognitivos, emocionales, conductuales, pero también la metacognición nos permite darnos un sentido de nosotros mismos y también nos permite darnos un sentido de nosotros mismos en un marco biográfico. Entonces, claro, a mí esto me resonó mucho cuando lo leí porque está muy relacionado con la fenomenología, ¿no? Y con las teorías. De hecho, la teoría de esta del yo dialógico es de Di Maggio,
Y DiMaggio pues desarrolla pues mucha terapia interpersonal, terapia metacognitiva en el ámbito de la psicosis y de los trastornos de personalidad. Al fin y al cabo, si os dais dando cuenta, se van encajando piezas Sí. alrededor de una misma temática. Y a mí también me Ujú. gusta mucho porque un término que está muy relacionado con la metacognición es el de mentalización, ¿no? Con todas las terapias desarrolladas después. Y a mí me gusta también sacar la coalición porque, aunque no está estrictamente relacionado, pero porque saca también o pone encima de la mesa el tema del apego. Y como hemos visto que el apego, la relación terapéutica es fundamental para el trabajo, ya sea metacognitivo, ya sea de trabajo desde la perspectiva fenomenológica, pues el tema del apego es fundamental y hay que rescatarlo también. Y está muy relacionado. Ujú. Pensando en todo esto, ¿no? Y también enlazándolo con la pregunta que nos hacían por redes sobre por qué este distanciamiento, ¿no? Pienso que, bueno, que desde la filosofía aprendemos también a ser científicos en cada sesión, ¿no? Y no a dar recetarios de manera general. ¿Qué habilidades o qué formaciones crees que debería tener un psicoterapeuta o una psicoterapeuta para tratar este tipo de problemas? Ujú. Uf, es una pregunta muy complicada. Uy, yo Eh, sí. difícil. Bueno, yo creo que lo primero, no sé si formación, pero por lo menos sí una actitud. Para mí mi base es humanista. Tú no puedes trabajar desde esta perspectiva si no contemplas, no contemplas la psicoterapia desde un modelo humanista, ¿de acuerdo? Yo creo que también tienes que ser en gran parte o formarte en narrativas o también y yo diría en modelo contextual, es indudablemente, porque además yo no sé, yo tengo poca formación, tengo formación, parte de formación, un poco de formación en terapias de tercera generación, ¿no? Yo trabajo mucho con terapias de aceptación y compromiso, la integro mucho en mi trabajo, porque me encanta trabajar con valores, por ejemplo, ¿no? Tengo menos formación en FAB, pero escuchando, por ejemplo, a María o a Carmen, cómo trabajan ellas desde FAB, es que a mí me resuena mucho en cómo yo trabajo desde, desde, por Claro. ejemplo, la fenomenología en este sentido, aunque yo no utilice quizás esos términos propios porque me falta experiencia en ese campo, pero yo cuando las escucho yo hago como una reformulación en cómo yo lo entiendo y en cómo yo trabajo, ¿no? Entonces, en modelo contextual yo creo que es fundamental y en terapia narrativa yo creo que también, en ese sentido. Ujú. Claro, estaba pensando ya llegando a la última pregunta del episodio acerca de la prevención en casos de psicosis, ¿no? Porque sabemos Ujú. que un primer episodio psicótico puede dar lugar a otro, ¿no? Y de qué manera esta concepción fenomenológica podemos introducirla de cara a hacer una prevención o un abordaje más psicosocial. Esta es muy buena pregunta. Yo cuando he hecho recientemente formaciones sobre trauma de disociación ¿no? y psicosis, iba repasando las grandes cifras en relación al maltrato en la infancia. Entonces, nosotros podemos ser los mejores formados psicoterapeutas y mejores metodólogos y hacer programas de prevención de la leche, pero si no hacemos políticas de protección a la infancia, no hacemos nada. Entonces, eso de partida, ¿no? Y ya en cuanto al tema de la detección y la prevención, ¿no? Pues yo creo que ahí los contextos menos clínicos, digamos, los ambientes naturales de donde se desarrollan las personas, como pueden ser, voy hablando de chicos y chicas jóvenes, ¿no? Con el colegio, el instituto, ¿no? Los grupos de iguales, pues quizás ¿no? concienciar y estar atento a... Yo me quedé con ganas cuando trabajé en primaria de hacer un programa de detección de factores de riesgo en población general. Y tenemos que estar atentos sobre todo a rupturas, a eventos que Ujú. impliquen rupturas, ¿no? Pues, por ejemplo, un chico que empieza a dejar de ir a la escuela, un chico que no está cumpliendo, entre comillas, con las tareas vitales propias de su edad, como puede ser el proceso de socialización, fundamental, y además ya se ha visto todo lo que implica el aislamiento, la pérdida de habilidades sociales, ¿no? En relación a, a factores de riesgo en relación a la psicosis, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver pues con otros factores de riesgo, como fue el consumo de tóxicos, que no, tampoco debemos obviarlos, ¿no? Eh, pero sobre todo yo diría pues eso, a estar atentos si somos agentes activos que trabajamos o que estamos en primera línea en contacto con estos chicos, estar atentos a posibles rupturas de proyectos vitales, diría yo.
Muy interesante lo que comentas, además, pues tiene todo el sentido del mundo y encaja en la forma en la que trabajamos y abordamos los problemas psicológicos. Y Gabriel, pues ya estamos al término final del episodio. Si alguien se ha quedado con una duda, quiere consultarte algo sobre el tema, porque seguro que suscita muchas reflexiones, ¿dónde te pueden localizar? Pues yo no soy mucho de redes sociales, aunque las uso con carácter así divulgativo, sobre todo Twitter. Me pueden buscar en Twitter y yo estoy encantado. De hecho, creo que tengo los mensajes abiertos y yo estoy encantado de que me puedan escribir. O si no, me pueden escribir a mi correo, que no me importa incluso decirlo. Es gab, como Gabriel, seguido de Ródenas, todo junto, @gmail.com. Entonces me pueden escribir sin problemas y yo, como he hecho con vosotros, ¿no? Les paso mi biblioteca de artículos y de cosas No, que muy tengo, interesante. lo tengo comprimido, ¿no? Porque ya no me cabe en ningún sitio. Ya. Entonces lo paso sin problema compartido y obviamente en encuentros presenciales que me aborden sin ningún problema, que yo estoy encantado de hablar de estas cosas. Muy Pues bien. ya sabes, a Sevilla te vienes. Sí, por supuesto que me lo apunto. Por supuesto que me lo apunto. Pues muchas gracias, Gaby, por este rato que nos has dedicado. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas Se me ha gracias. pasado súper rápido, de verdad. Eh, así que no, pues muchísimas gracias a todos y espero que sea de interés. Muchas gracias Seguro que sí. a ti por este ratito y muchas gracias a ti que estás oyendo este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque, bueno, además de la suscripción encontraréis pues nuestro próximo webinar en abierto con Luis Valero. Encontraréis pues también la información sobre nuestro próximo evento en Sevilla y muchas más cosas que no me quiero enrollar aquí en el final del programa. Así que nada, nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.